Gracia y paz de parte del Padre, nuestro Dios, y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy seguiremos meditando la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Leamos. Dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a meditar en este momento la frase que dice: y la vida era la luz de los hombres. Primeramente, la vida habíamos visto que era Jesucristo. Entonces Jesucristo, como la vida, era la luz de los hombres. Cuando se dice luz aquí, no se refiere a la luz eléctrica o a la luz del sol, sino como la llama que hace que el hombre exista. Cuando dice hombres aquí, no se refiere solo al hombre, sino también al hombre y a la mujer, es decir, la humanidad. Vemos que Jesucristo es el verbo de Dios del que se habla en este pasaje. Luego lo vemos como se transforma en la vida. En Él estaba la vida, es decir, en el verbo de Dios estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aquí la Biblia nos muestra cómo Jesucristo es el verbo, es la vida y es la luz. En el principio Dios creó la luz. En Génesis 1, del 3 al 5. Lo buscamos aquí. Génesis 1, del 3 al 5. Dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y en el principio Dios creó la luz. ¿Por qué? Porque Dios sabía que un mundo sin luz sería imposible que el ser humano pudiera vivir. Por eso Dios creó la luz. La luz es importante para nosotros. La luz en lo natural es importante, pero la luz en lo espiritual, la luz de Dios, la verdad de Dios, que nos salva, que nos guía por el camino que debemos tomar, es más importante todavía. Y Cristo Jesús, la vida, vino a dar esa luz a los hombres, a darnos la guianza, el camino. Jesucristo, en sentido espiritual, es nuestra luz, porque Él es el que nos conduce al Padre. Solo en Él podemos conseguir la vida eterna. Es sumamente importante para nosotros reconocer que Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre. Es la luz en medio de las tinieblas, porque en este mundo, donde el pecado reinó, también reinó la oscuridad, las tinieblas. Y nadie sabe el camino para llegar a Dios, para llegar a la vida eterna, sino solo Jesucristo. Por tanto, la luz de los hombres es Jesús y también es la vida nuestra. Sin Cristo no hay vida. Por tanto, Jesucristo, sumamente importante para todo ser humano. Vamos a meditar ahora varios pasajes donde indican que Jesús es la luz. Primero, Juan 1:9. Juan 1:9 aquí mismo dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera, no la luz del sol o la luz de una lámpara, sino la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y vino. Y los apóstoles vieron su gloria y escribieron sobre él. Ahora lo que nos queda a nosotros es si creemos en aquella luz o si no creemos. Si seguimos en nuestras tinieblas, nos acercamos a la luz de Dios, el cual es Cristo. Busquemos ahora Juan 8, Juan 8, versículo 12. Juan 8, versículo 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo:
Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén y amén. Jesucristo lo dice claramente ahí. El que me sigue no andará en tinieblas. Y las tinieblas son los pecados, la ignorancia, la maldad, que no te lleva a la vida, porque la vida es Dios. Y Dios no admite pecado en su presencia. Por tanto, Jesucristo es la luz de vida que nos lleva al Padre. Amén. En Juan 9:5, Juan capítulo 9, versículo 5, dice: Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando Jesucristo estaba aquí en este mundo, era la luz del mundo. Y los que creían en Él podían estar cerca de Dios por la luz que Jesucristo les era. Él, al ser la luz, les iluminaba el camino, les decía lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Porque el ser humano necesita guianza. Nadie puede tomar su propia iniciativa y seguir su vida, ¿no? Siempre necesitamos la guianza, seguir a alguien. Algunos siguen su propio pecado, algunos siguen la psicología o las otras religiones que no son de Dios. Tú y yo debemos seguir a Jesucristo, sus enseñanzas, sus consejos, sus preceptos, porque Él es nuestra luz. Amén y amén. Vamos a buscar Juan 12, Juan 12, 35. Juan 12, 35. Dice la palabra. Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Va a haber un tiempo en que no tendremos la luz de Dios, el tiempo en donde el anticristo vendrá a reinar. Por tanto, entre tanto que tenemos la luz de Cristo, tenemos que creer en esa luz. No andes en tinieblas, porque no sabrás a dónde vas. Anda en la luz de Cristo. Él es el único que puede indicarte el camino. No hay nadie más. Dice en el versículo 46 de ese mismo capítulo 12: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El propósito de Jesucristo de venir a este mundo fue sacarnos de las tinieblas, de nuestra ignorancia, de nuestro pecado. Ese fue el propósito de Él, y Él lo hizo por nosotros. Por tanto, debemos permanecer en sus enseñanzas, en su luz, para no estar en tinieblas, porque dentro de nosotros hay un deseo natural de volver a las tinieblas, para hacer nuestras obras malas. Pero en Cristo, si permanecemos unidos a Él, siempre estaremos en luz y no nos perderemos en el camino a Dios. No nos perderemos en el camino a la vida eterna, porque Jesucristo, nuestra luz, ilumina nuestros senderos. Aleluya. Aquí vemos también en Hechos 26, Hechos capítulo 26, versículo 15, dice, esto es Pablo que relata su conversión cuando Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco. Dice así: Yo entonces dije, eso es Pablo hablando, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque Pablo sabemos que era Saulo y que perseguía a la iglesia. Dice el versículo 16, Jesucristo hablando, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí se hace un paralelismo muy interesante, porque dice para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, el que anda en tinieblas es de Satanás y el que está en la luz es de Dios. No hay ninguna confusión ahí. Si tú hoy estás en las tinieblas del pecado y de la ignorancia y de una vida sin Dios, te digo hoy, ven a la luz de Cristo, porque el que está con Satanás no le va a ir bien, porque Satanás lo que busca es tu destrucción, pero Dios en su luz lo que quiere es perdonar tus pecados y darte herencia entre los santificados. Confía en Jesucristo hoy, más que nunca. Por último veremos a Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5, para que podamos ver que realmente Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz. Anda en la luz este día. Las tinieblas están en nosotros, lo sabemos. Hay una tendencia pecaminosa de volver a las tinieblas, pero Dios es nuestra luz. Y si nos acercamos a Él, podremos combatirlas hasta el fin de los tiempos, en el cual Él vendrá y nos restaurará. Sé paciente y sé firme. Permanece en la luz de Cristo, en la luz de Dios, que es la luz de todos los hombres. El único camino al Padre, Jesucristo. Confía en Él y Él hará. Que la gracia del Señor sea contigo y que su luz te ilumine todo tu camino. Amén.